Hacía décadas que Wiesenthal estaba decidido a recopilar información sobre la plana mayor de Eichmann. Rolf Genter, representante de Eichmann en Praga, había muerto. Siedel Dannecker y Anton Brunner tampoco ya estaban entre los vivos. Alois Brunner seguía escondido en Damasco, y sobre Erich Rajakovič no se sabía nada. Por lo tanto, el cazanazis lo pasó por alto. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los documentos. Algunos aseguraban que había muerto, pero otros afirmaban que Rajakovič era un tipo muy listo y que probablemente se escondiera bajo el nombre falso. Otras personas a las que Wiesenthal interrogó se apresuraron a afirmar que no conocían a ningún Rajakovič, pero el cazanazis no se dio por vencido. Un documento del año 1939 firmado por el propio Eichmann decía: el candidato de las SS Rajakovič actúa como un consejero legal de la Agencia Central de Migración Judía en Viena, así como en Praga y Berlín. En el desempeño de tales funciones cumple con todas las exigencias y realiza su trabajo con voluntad, rapidez y eficacia. Durante una Einsatz-acción de 4 semanas en Polonia, demostró su poder de adaptación a toda clase de situaciones personalmente denota tener una clara concepción de la vida. Su apariencia es enérgica y ha dado pruebas de irreprochable conducta nacionalsocialista. Su carácter le recomienda sin duda para la promoción del Führer de las SS. Firmado Eichmann, SS Hamsturm. La agencia de migración judía en Viena se convirtió en modelo a seguir en otros puntos de Europa, desde su sede central en el Palacio Rothschild, en la calle Prinz Eugen. Adolf Eichmann y Heinrich Rajakovič mantenían intensas reuniones para solucionar la migración judía. En octubre de 1939, Rajakovič fue enviado a Nisko, en Polonia. Su misión era estudiar la concentración de judíos en puntos concretos para después enviarlos en grupos más numerosos a campos de exterminio. Según una directiva emitida por Reinhard Heydrich, a los judíos se les dijo que el Führer les había prometido nuevos hogares. No había casas en Nisko, pero a los judíos se les permitió construir algunas. Corría la voz que los pozos de aquella zona estaban contaminados, pero si de verdad querían agua ya se las arreglarían para tenerla. Aproximadamente a una cuarta parte de los judíos que llegaban con el primer transporte se les ordenó que siguiesen a pie hacia el este. Los que intentaban volverse atrás eran fusilados en el acto. En 1940, Heinrich Rajakovič era ya una importante pieza del Referat 1-5-B-4, a las órdenes de Adolf Eichmann. En abril de 1941, Rajakovič fue ascendido a Wehrmachtführer y enviado por Heinrich y Eichmann a Holanda para establecer otra agencia de migración judía, que debería ser el modelo para la solución del problema judío en todos los estados de Europa. La solución seguía el sumario del fiscal, no era más que una expoliación económica camuflada de los judíos en Holanda. Se fundó la llamada Vermogensbeheerungsvolk Rechtsanstalt, Administración de la Propiedad y Pensiones, y el Herr Doktor se convirtió en uno de sus líderes. Después de la expulsión de todos los judíos de Holanda, Rajakovič se presentó voluntario para la Waffen de la SS en 1943. Siguió un curso para oficiales alemanes en Bad Tölz, Baviera, y fue enviado a combatir al frente del Este durante el juicio de Eichmann en Jerusalén. El nombre de Rajakovič volvió a aparecer hablando de sus actividades en los Países Bajos. Eichmann dijo: cuando hablé con Rajakovič en los Países Bajos en 1955, hace ahora 5 años, me confirmó algunos detalles de la operación. Así que Rajakovič estaba vivo en 1955 y se hallaba en Argentina, donde había mantenido una estrecha relación con Eichmann y su familia.
A medida que el proceso iba avanzando, la participación de Rajakovic en la organización Eichmann fue aclarándose poco a poco por los documentos sobre el exterminio de judíos en Holanda. Era evidente que Rajakovic debió encabezar la lista de criminales de guerra. El texto de la acusación contra Rajakovic, que finalmente fue publicado en Viena en julio de 1964, explicaba el porqué. Esto es Orate Radio. La figura de Sócrates, 470-399 a.C., ocupa un lugar central en la revolución cultural que tuvo lugar en Atenas en el siglo V a.C. Pero por lo que resulta verdaderamente sorprendente es que este personaje, a pesar de no dejar nada escrito, ocupe un lugar central en la cultura europea. Fue la interpretación que su discípulo Platón hizo de su enseñanza y en menor medida de su muerte, lo que convirtió a Sócrates en el filósofo por excelencia. Efectivamente, él no se presentaba a sí mismo como poseedor de un saber, sino aquel que ignoraba y que buscaba la verdad. Sócrates se sorprende que el oráculo de Delfos declare que ningún hombre es más sabio que él. Interpretaba que es más sabio precisamente porque al menos sabe que no sabe, sé que no sé nada, y por eso concibe en su misión como la de escribir a los hombres, especialmente a los que se consideraban a sí mismos como sabios, su propia ignorancia para a continuación buscar con ellos la verdadera ciencia, la única que podía dar respuestas a las más importantes cuestiones de la existencia. Conocerse a uno mismo para poder alcanzar el bien, ese era el objetivo fundamental de la filosofía de Sócrates. Sócrates desarrolló su actividad intelectual en el mismo contexto cultural que los sofistas, compartiendo con ellos una actitud crítica frente a las creencias y conceptos que eran los habituales de la sociedad griega de su época, pero desarrollando un pensamiento que se aparta radicalmente del suyo. Si nos atenemos a la interpretación que hace Platón de Sócrates, efectivamente, él rechaza las propuestas de los sofistas, porque cree que con ellos los hombres no podrán alcanzar la verdadera ciencia que les permita acceder al bien y a la felicidad, a problemizar todo conocimiento y toda moralidad. Era necesario superar el relativo para alcanzar una verdad absoluta sobre el que puedan y se deban establecer criterios de valores de la conducta humana y que permitan alcanzar el bien juntos. Es que no veo ni torta con estas gafas. Deban establecer criterios de valores de las conductas humanas que permitan alcanzar el bien tanto a nivel individual como a nivel colectivo, evitando el desmoronamiento del orden social y político. Si para los sofistas, de acuerdo con la teoría del hombre medida, no existía más que opiniones válidas para cada individuo
Sócrates, en cambio, busca un saber que sea universalmente válido y cree que el camino para encontrar reside en la búsqueda de definiciones universales que fijan las cosas como son y por tanto aquello que es común a todas. Esta búsqueda de lo común es el concepto universal que se convierte en el instrumento fundamental del conocimiento científico, al tratar de sintetizar, unificar la multiplicidad de opiniones cuya reflexión filosófica prima los temas morales. Trata de superar el relativismo ético de los sofistas, mediante la búsqueda de sofistas negaban que se pudiera contestar a las preguntas tales como ¿qué es la justicia? Y que solamente se podía preguntar qué entendían los atenienses o los espartanos por justicia. Sócrates, en cambio, sostenía que era posible encontrar una definición común de la justicia, pero si hay una serie de acciones se consideran justamente es lo que hay que definir. Tarea esta esencial, pues creía que el conocimiento es la clave de la virtud y de la felicidad, y que si uno conoce lo que es bien, es el bien, y lo que es el mal, podrá dominar sus pasiones y obrar bien. Esto es Orate Radio. Cierto, estaba lloviendo, dijo Michel. Si no había más señales de neumáticos, el asesino debe de llegar al coche andando. No encontraréis huellas. El terreno estaba empapado. Había un dedo de agua sanguinolenta en el suelo del coche. Steve Caney era uno de los chicos más queridos del instituto, una estrella del rugby, ya sabes. ¿Y la chica?, preguntó Michel. Williams vaciló. Janice Pembroke tenía cierta fama entre los chicos. ¿De chica fácil?, sugirió King. Sí, eso. ¿Se llevaron algo? ¿Podría tratarse de un robo? No es probable, aunque faltaban dos cosas: un anillo barato que Pembroke solía llevar y la medalla de San Cristóbal de Caney. No sabemos si el asesino se las llevó. Has dicho que Silvia ha acabado las autopsias. Supongo que estabas presente. William hizo una mueca. Tuve una pequeña indisposición en mitad de la autopsia de la mujer y del bosque hube de marcharme. Espero el informe de Silvia, añadió. No dispongo de ningún especialista en homicidios, por lo que he pensado que no sería mala idea pediros que os estrujéis un poco el cerebro. ¿Alguna pista?, preguntó Michel. No del primer asesinato, y todavía no hemos identificado, estamos cotejando sus huellas dactilares. También hemos hecho un retrato robado por ordenador y lo hemos distribuido. ¿Algún motivo para creer que los asesinatos están relacionados?, inquirió Michel. Williams negó con la cabeza. Tal vez Pembroke y Caney estuvieran implicados en algún triángulo amoroso. Hoy en día la juventud se mata por nada y ni se inmuta. Es por culpa de toda esa violencia que ven por la tele. King y Michel cambiaron una mirada. En el primer asesinato, el homicida o bien atrajo a la mujer al bosque o la obligó a acompañarle, dijo King. O la mató en otro sitio y luego la llevó al bosque. Michel sintió y observó. Si es la última posición, entonces se trata de un hombre fornido. En cuanto a los adolescentes, quizá les siguió hasta allí o les esperaba en el risco. Bueno, esa zona es muy conocida como Picadero, si es que lo siguen llamando así, dijo William. Ambos estaban desnudos, por eso pienso que quizás se trata de algún chico al que Pembroke dio calabazas o un tipo que tuviera celos de Caney. La mujer del bosque será más difícil de identificar, por eso necesito vuestra ayuda. King reflexionó unos momentos y luego dijo: el reloj del primer asesinato
¿Te fijaste en él, Todd? Parecía un poco grande para una mujer, dijo el jefe. Silvia dijo que se lo había puesto a propósito en la muñeca del brazo levantado. No puedes saberlo a ciencia cierta. El reloj marcaba la 1 en punto, añadió King. Sí, pero es que se había parado o la ruedecita de la cuerda estaba hacia afuera. King miró a Michelle y luego preguntó, ¿te fijaste en la marca del reloj? La marca del reloj, repitió Williams sin entender. Era un Zodiac, la esfera con retículo en cruz. El jefe casi escupió del café. ¿Zodiac?, exclamó cayendo de la cuenta. King asintió. Y era un reloj de hombre. Creo que el asesino se lo puso a la mujer. ¿Zodiac?, repitió Williams. ¿Me estáis diciendo que el asesino en serie Zodiac original actuó en 1968 y 1969 en la zona de la bahía de San Francisco?, explicó King. Creo que ya debe estar entradito en años, pero hubo por lo menos dos asesinos inspirados en él, uno en Nueva York y otro en Kobe, Japón. El Zodiac original llevaba King, arrugó el entrecejo. Esto es Orate Radio.